Bienvenidos al episodio 377 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el salubre Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pasaste las inspecciones de sanidad, ¿cierto Beto? Nada que no se arregle estrechando algunas cuantas manos. Con un billete entre medio. Eso no lo puedo decir, Esteban. El estrechón de manos es lo importante. Ok, esperamos que tu negocio siga funcionando. ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo te ha ido estos últimos días desde que hablamos? ¿Cuándo fue, el jueves? Sí, pues en general bien. En aquellos momentos estaba dándole ya los últimos toques de una revisión a la traducción que tenía pendiente. Ya después me pude desentender por completo para ponerme a editar nuestro largo episodio anterior. Y sí, he tenido algo de descanso porque pues entregué el material y nada más la comunidad me comentó que apenas estaban checando el plan del siguiente bimestre, entonces probablemente será hasta la semana que me manden más trabajo. Entonces sí que algunos días de descanso y relajación. Poquitos, okay, pero a veces hace falta. Con canción incluida nos dio 2 horas 6 minutos y unos segundos el episodio anterior, así que sí, a eso se refiere Beto, que lo que teníamos grabado, creo que teníamos como 2 horas 8, 2 horas 9, ¿no? Le terminé quitando como 10 minutos y luego con la canción quedó en 2 horas 6, pero sí, estuvo larguito, pero creo que estuvo variado. Ya, quienes lo hayan escuchado ya nos podrán decir. Sí, cuando pensamos que ya habíamos terminado, tuviste que agregar algunas noticias muy importantes que valía la pena comentar. Y bueno, ahí se terminó de alargar. Una en particular muy importante y la otra no le dio mucho caso a guardarla. Sí, ya nos hemos alargado, ¿qué más daba? 3 minutos más para otra nota. ¿Qué le hace el agua al pescado, cierto? Sí, algo así. Ok, estamos grabando el día martes 5 de marzo y el jueves de la semana pasada grabamos nuestro especial del mes de febrero, que estuvo dedicado al documental sobre la vida de Dave Stevens, que se llama Dave Stevens Drawn to Perfection. Y les quería avisar que está disponible ese documental en YouTube, así que búsquenlo, pueden editar ahí las opciones de subtítulos para que les aparezca el subtítulo en español. Y funciona bastante bien, no es de estos subtítulos que son algo robóticos que aparecen de vez en cuando porque se preocuparon de subir el guión de la película, así que la traducción no es un simultáneo con inteligencia artificial, sino que funciona bien. Sí, que en lo que yo he visto que es todas las versiones del documental en otras plataformas tiene los subtítulos en inglés. Entonces muy probablemente esa es la cosa, que como están disponibles esos subtítulos en inglés, era más fácil que hiciera una traducción a partir de eso y no la transcripción del audio, que a veces es cuando terminan por ser cosas raras que tienes que reinterpretar y no siempre son útiles. Sí, en fin, les recomendamos nuevamente esa película, ese documental, y vamos a dejar el link en la descripción del episodio para que puedan llegar más fácilmente. Ok. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder algunas preguntas que se nos quedaron atrasadas la semana pasada en X o Twitter, como quieran decirle? Entre comillas, ¿no? Porque fueron 3 de ellas que llegaron ya cuando estábamos, digamos, en la segunda mitad de la grabación. Sí. Y ya encargados ya no nos quisimos regresar, porque una cosa era agregar una notita de 3 minutos y otra regresarnos a contestar más preguntas. Porque ahí corres el riesgo de que en lo que contestas haces caigan más y se puede convertir en un agujero del que no vamos a salir. Sí, ¿te imaginas tuviésemos una llegada continua de preguntas por un periodo? Hiciéramos algo así como una apuesta a cuántas preguntas podemos responder en un episodio, lo hacemos en un live y pedimos donaciones. Sí, es una idea, Beto. Solo quiero dinero. Sí, no estaría mal, pero tomando en cuenta las reacciones que ha habido a nuestras otras propuestas de intercambiar trabajo por dinero, no estoy tan seguro de que pudiera funcionar. ¿Tú dices apatía? No quería decirlo de esa forma, pero sí. Ok, vamos con las lo podemos dejar en desinterés para que no suene tan agresivo. Pero okay, bueno. Yo creo que, no sé, entre desinterés y apatía no veo la sutileza pero está bien. Bueno, como Tal vez sea una cosa regional. Las preguntas en cuestión fueron de Héctor Santarriaga, que las dejó en Twitter, y parte diciendo: desde el último bastión de la resistencia, ¿cuál es su opinión de la edición recoloreada de Miracleman? ¿Han hablado antes sobre los derechos de esta obra? No tengo la edición recoloreada de Miracleman, así que no puedo opinar al respecto. Sobre los derechos, sí, Beto habló bastante de esto hace... Creo que cuando anunciaron los recopilatorios de Marvel hace un par de años, ¿no, Beto? Cuando estaba Gaiman haciendo Eternas, y además ya tiene muchísimos años, que fue cuando
Y pues cuando se hizo público todo el tema, ¿no? Ya después vino la resolución, que ya sabemos todo el intento de tranzas que intentó hacer McFarlane, que no le funcionó, te van yendo a la corte, y iba a terminar perdiendo muchísimo dinero, y Gaiman le dio una salida, ¿no? Fue, mira, me pagas esto, así que quede como simbólico de todo lo que me debías, y me das los derechos de Ángela, y a cambio de eso te entrego al Spawn medieval, no es el medieval, ¿no? Es el cazador de Spawn. Sí. No sí es el medieval, sí, cierto. Sí, Te entrego al Spawn medieval y algunos de los personajes secundarios. Y dentro de los Sims 7, a ver cómo queda la negociación. Ángela terminó en manos de Gaiman, y Gaiman se la vendió a Marvel. Y esa es la razón por la que un personaje que apareció originalmente en las páginas de Spawn terminó siendo propiedad de Marvel. Todo por los intentos de tranzas de no entender lo que compraba el baboso de McFarlane, pero pues ese es el tema. Cuando se vino todo este borlote legal, pues fue justamente porque como estaba aquel pleito por el trabajo que había hecho Neil Gaiman, y que después de que McFarlane salió chillando, es que el Marvel no me pagan todo lo que deberían, les he dado cosas y no me las han remunerado como debieran, él estaba tratando de timar creadores en sus propios cómics, demostrando un pequeño nivel de hipocresía. Y pues ahí fue cuando salió a colación el tema de los derechos de Miracle Man, porque McFarlane, en su ignorancia, según él los había comprado, cuando en realidad él compró lo que quedó de los pasivos de Eclipse Comics, y entre estos estaba incluida parte de los derechos de Miracle Man, porque el acuerdo que tenía esta editorial para publicar el cómic era que era la mitad propiedad de la editorial y la otra mitad propiedad de los autores. Es decir, cuando la serie la escribía Alan Moore era el propietario del 25% de ella. El artista de turno, que ahí hubo varios artistas, casi todos ellos ingleses involucrados, eran los dueños del otro 25%. En el momento que Gaiman se hizo un lado y dijo la serie se va a quedar en manos de Neil Gaiman y de... el dibujante se llama Buckingham, pero en este momento se me fue el nombre, el dibujante de Mark Buckingham. Se van a quedar ellos dos, entonces... Creo que dijiste Gaiman 2 veces, Beto, me parece que quisiste decir Alan Moore y Neil Gaiman. Sí, cuando Alan Moore dijo yo me voy y esto se va a quedar en otras manos, se le pasó el control de la serie a Neil Gaiman y Mark Buckingham. Entonces ellos dos quedaron como los dueños de la mitad del personaje, es decir, el 25% para Gaiman, el 25% para Buckingham y el 50% para Eclipse. Eclipse se declaró en quiebra, todo eso cerró, el material quedó inconcluso y estaban haciendo un arco que se conocía como The Silver Age. Ese quedó inconcluso. El tema ahí pues es que originalmente McFarlane lo hizo como parte de una buena obra, porque lo que él quería era recuperar los derechos de Wingworth para dárselos a Larry Marder, que era su amigo y que durante mucho tiempo fue un ejecutivo en Image, y después dijo, ¿y qué más hay aquí? Y encontré un catálogo de personajes asumiendo que todos eran suyos, pero sin leer los detalles en la letra chiquita, y decidió que iba a utilizar a Miracle Man porque era suyo. Y ahí fue cuando se vino el tema de descubrir que no era así. De todos modos lo quiso utilizar y fue lo que resultó en una larga batalla legal en la que pues él puede tratar de decorarlo y limpiarlo todo lo que pueda. La verdad es que fue humillado y tuvo que pagar bastante dinero por su estupidez, y en eso resultó. Como parte de los gastos legales, en aquel entonces, cuando Joe Quesada estaba al frente de Marvel como editor en jefe, le ofreció su apoyo a Gaiman. Fue de ahí que decidieron trabajar en algunos proyectos y que Marvel iba a apoyarlo con los gastos legales para sostener el juicio, sabiendo que al final, pues los gastos legales quien los perdiera, sabiendo que iba a ser McFarlane, ese no iba a regresar, pues era como que nosotros te prestamos el dinero para que lo vayas cubriendo ahorita, ya después no lo regresas y pues mientras vemos en qué trabajamos. De ahí fue de donde se dio la relación. Entonces una vez que se resolvió, pues Gaiman y Buckingham firmaron un acuerdo con Marvel para que Marvel pudiera publicar las historias del personaje, que recuerdo que en su momento lo que se especulaba era si iban a regresarlo aprovechando esa resolución, si le iban a regresar el nombre original, ¿no? Porque habrá creo que en el Reino Unido apareció como Marvelman, y cuando llegó a América una amenaza de Marvel fue lo que hizo que Eclipse le cambiara el nombre por Miracle Man. Pero pues no fue así, a final de cuentas se le quedó Miracle Man, que es el nombre con el que conocía a la gente, se republicó todo el material que había, y cuando llegaron al punto en el que iban a aparecer la historia de Gaiman y Buckingham, en lugar de nada más completarla, decidieron redibujar algunas cosas y reescribir algunas cosas, entonces una versión completamente remasterizada de eso es lo que está apareciendo, nada que ver con la historia inconclusa que había aparecido hace muchos años. Pero en términos generales creo que ese es el tema, que fue algo que había quedado en el aire, pero que McFarlane erróneamente creyó
que él era el dueño de todo cuando era dueño de la mitad, y en lugar de desde un principio tratar de llegar a un acuerdo con los propietarios de la otra mitad, pues decidió irse por la libre y hacer las cosas a su antojo, lo cual pues a la larga le salió caro. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta tenemos? Después de eso, el mismo entrega dice, hablando del Alan Moore, ¿qué opinión tienen de su participación en los cómics de Liefeld, Supreme y Youngblood? Bueno, de Supreme he escuchado buenas cosas, Beto, pero de Youngblood no. O sea, no he escuchado nada. Lo poquito que hizo en Youngblood también es muy bueno. Que es el ejemplo perfecto, lo que yo he dicho siempre. No hay malos personajes, solamente malos escritores. Y, pues, bueno, el caso de Supreme era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, no tenía ningún atractivo, y él lo convirtió en un homenaje al Superman de la Edad de Plata, y con todo lo que esto implica, y es un cómic maravilloso durante el tiempo que pudo estar al frente, ¿no? Aquí el que no menciona el otro es Glory, que también era, pues, un intento bastante burdo de hacer historias en el molde de Wonder Woman para la generación Extreme, que eran historias bastante malitas, y ese por ahí hizo un par de historias a Alan Moore, que después sirvieron como base para lo que algunos años después hicieron otros autores, que es un gran cómic. Glory, cuando le quitaron a Rob Liefeld, de repente el cómic se volvió interesante, el mismo modo que pasó con Prophet en su momento, pero en general yo creo que lo que hizo Alan Moore con aquellos personajes son cómics bastante buenos, es que sí los recomiendo mucho. Es muy difícil actualmente conseguir impresiones de estos también por el tema de los derechos ahí de las tarugas que hizo Rob Liefeld y que firmó tratos y de repente sus cómics eran copropiedad de dos empresas y luego estas dos empresas son por ahí arreglos extraños y hay alguien más que tiene los derechos para publicar cómics pero aparentemente no tiene los recursos para hacerlo. Así es de que pues Liefeld anda por ahí bastante amargadito al respecto porque hay muchos personajes suyos que con los que no puede hacer nada y que además si se diera la posibilidad de que fueran a la televisión o al cine, pues él llevaría ahí un prácticamente cero control y solamente una parte del dinero que le correspondría como creador, igual por andar firmando contratos sin entender lo que estás haciendo. Pero en general creo que el trabajo de Alan Moore en esos cómics me parece bastante bueno, que aparte fue su regreso a las historias clásicas de superhéroes luego de muchísimo tiempo de no hacerlo, y en general si logran poner las manos encima a cualquiera de las cosas que hizo para Extreme, es para que vean que hasta las ideas de Rob Liefeld en las manos adecuadas pueden funcionar. Ok, a ver qué otra pregunta tenemos. El mismo Santarriaga nos pregunta: a propósito de lo que mencionó Alberto sobre el relanzamiento de Easy Comics y los proyectos antológicos, ¿qué piensan de ese formato? ¿Les gusta? ¿Cuál es la mejor antología de cómics que han leído? No conozco este formato, Beto, no sé si tú lo conoces. O sea, se refiere a antologías. No. Ah, bueno, ok, pensé que estaba hablando de alguna edición en particular. No. Al hecho de publicar en antologías, es decir, que no sean series regulares o miniseries ni cosas por el estilo. Las antologías, que es algo que pues de repente habían desaparecido, de vez en cuando aparecen por ahí. A mí en general es un formato que me gusta mucho. Yo soy de la idea de que todos los géneros, su gran crecimiento se da en las historias cortas. Ahí es donde nacen ideas que después se convierten en otras cosas o en temas más grandes. Pero a mí me parece que siempre será un positivo cuando alguien decide hacer cómics con esto, que además, por ejemplo, le da entrada a mucha gente nueva al medio, ¿no? Sobre todo en el caso de escritores. Los dibujantes generalmente es su portafolio lo que les va abriendo puertas. Un escritor necesita tener trabajo publicado. Y el tema de participar en antologías, pues hace que las editoras puedan correr el riesgo de, pues mira, te voy a contratar para que hagas una historia de, no sé, 4, 6, 8 páginas. Y ya con eso vemos realmente qué tan bueno eres y cuando empiezas a juntar material, pues es que puedes acceder ya a otra clase de proyectos. Entonces a mí en general es un formato que me gusta mucho. Digo, yo he mencionado muchas veces que soy muy fan de las cosas que se la hice en los 50s, de las cosas que aparecían en las revistas de la Guara en los 70, en particular en Eerie, Creepy, sobre todo en esas dos más que en Vampirella. Y a lo largo de los años, cuando apareció antologías, generalmente es algo a lo que yo trato de echarle un vistazo porque hay cosas muy buenas ahí. Hay un par de colecciones en Image Comics, una que se llaman 24/7, que son muy buenas. Están los tomitos estos de colores que salieron en Vértigo, que eran los CMYK, que era uno para cada color, para cada uno de los 4 colores de tintas que tienes en cómics, y que era crear historias de uno de esos colores, ¿no? Eran cian, yellow, magenta y negro, es del CMYK, y después un tomo con todas estas juntas. Cosas más recientes, ahí está Ice Cream Man, que también es una antología. Yo comenté por aquí de Silver Coin, que es son historias del mismo escritor, del mismo dibujante trabajando con distintos escritores, y todas giran alrededor de una moneda de plata,
es el tema central, pero él le da libertad a los escritores de que hagan lo que quieran y él las dibuja todas. Es también una idea bastante interesante. Y de cosas de hace años, una que yo he comentado más de una vez, porque es algo que también me gusta mucho, una antología de horror que se llamaba Flinch, también publicada por Vértigo. Entonces, a mí es un formato que me gusta mucho, porque yo sí, como parte de mi dieta de lecturas creciendo, fueron muchas historias de horror y de ciencia ficción. Son dos géneros que a lo largo de los años se han visto muy beneficiados de todo el trabajo que se hace en las historias cortas. Lo he platicado con algunos escritores de cómics y también me dicen que a ellos les encanta el formato, pero que las historias son a las que no les interesa. Y pues es algo curioso, porque pues si lo piensas bien, las dos grandes editoriales durante mucho tiempo se dedicaron a hacer esto, ¿no? Cuando pensamos en los orígenes de los personajes, si volteas hacia atrás y ves en dónde aparecieron muchos de los personajes de Marvel, pues Tales to Astonish, Journey to Mystery, Amazing Tales, son cosas en donde debutaron muchos personajes y después les cambiaron de nombre a tomar el más popular que aparecía por ahí. Y del caso de DC, pues lo mismo, ¿no? Tenían desde un principio los cómics de All American, All Star, Adventure Comics, eran el mismo Action Comics. Mucha gente no sabe que Action Comics no es... Comics. Detective Comics también era una antología de horror, por eso Batman aparece hasta el 27 y después se apodera de la serie. Pero había más de 2 años de historias que no tenían nada que ver con Batman antes de que eso sucediera, y con tanto éxito que al final fue donde tomaron el nombre que todavía lleva la editorial hoy día. Pero fueron formatos que durante mucho tiempo fueron muy populares y por alguna razón, por ahí en los años 80 creo que fue cuando se acabó el gusto por hacerlo, porque todavía en los 70 hubo varios intentos de relanzarlas. En los 60 están todas las series bélicas. DC en los 70 todavía lanzó Western Comics y Weird Tales, el Weird War Tales. Tenían también por ahí, están todos los cómics de los 50 y 60. Marvel publicaba montones de antologías de monstruos, de cómics de romance, etcétera. Entonces yo creo que es un formato que se ha desperdiciado todo lo que te puede aportar durante mucho tiempo, y aunque de vez en cuando aparecen por ahí cosas, yo sí aplaudo que de repente haya esfuerzos de más alto perfil por hacer cosas con él, porque insisto, a mí me gustan mucho las historias cortas. Creo que a veces permiten que haya un derroche de creatividad, o que incluso aprendas cómo resolver cosas, ¿no? Que quieres contar una historia, pero tienes 8 páginas para hacerlo. Entonces eso genera la necesidad de trabajar con una economía narrativa, que yo creo que es una herramienta muy útil para quienes después van a hacer carrera en los cómics. Entonces, a mí es un formato que me gusta muchísimo, y hay muchísimas antologías que me gustan y me han gustado a lo largo de los años. Ok, yo no disfruto mucho las antologías. La verdad es que considero que son en muchos casos trabajos muy disparejos. Pienso, a propósito de lo que estás haciendo el repaso histórico, que también esos proyectos estaban asociados tal vez a una época en la que se le ponía poca atención a los autores de los cómics. Algunos. Sí, no, algunos, no todos los casos, pero tal vez algo tenga que ver en eso, en cómo nos hemos criado como lectores nosotros y gente más joven que nosotros, con una idea más clara de, no sé, busco este trabajo, etcétera. Tal vez no haya esa idea más general de, no sé, quiero leer historias de detectives o quiero leer historias de acción, quiero leer historias de misterio, y a ver si habrá algunas buenas, otras malas, etcétera. Ahora, no sé, por lo menos a mí no me llaman mucho la atención las... Con todo, y que has dejado algunos proyectos no tan vivos por el estilo. ¿Me vas a decir que no te gustaba Wednesday Comics? ¿Solo? Sí, es que ese es el tema al que quería llegar. Yo creo que en general cuando me llaman la atención es porque hay no sé, hay una idea que los une, que me llama la atención, o alguna selección de autores que me llama la atención. Pero de manera más general, si fuera más masivo, no sé. Por ejemplo, ¿cuál fue el último que traté de leer? Island, de Image Comics. ¿Por qué? Porque era un proyecto de Brandon Graham. Entonces, a partir de mi interés por el trabajo de ese autor, dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Wednesday Comics también fue un proyecto de esas características, donde a propósito de lo que decía, de lo disparejo que es el trabajo, creo que en el apartado arte todos los cómics de Wednesday Comics son muy interesantes, pero en el apartado historia hay varios que no cumplen.
No sé si solo cuenta como antología, porque es como una antología por autor. Yo diría que sí. Tal vez ese es un proyecto más exitoso de esas características. Pero, en fin, hay casos y casos. Pero, no sé, si hubiese un montón de series antológicas, no sé si me llamarían la atención. Yo creo que depende del enfoque. Porque, digo, yo tomando en cuenta los tiempos en los que yo empecé a leer cómics de forma regular, descubrí que había habido antologías años antes con cosas que aparecían en aquel entonces. Por ejemplo, algunas que me sorprendía el nivel de calidad. Dark Horse Presents. Ahí nacieron muchas series que después se lanzaron por su cuenta con gran éxito. Digo, ahí empezaron de entrada Sin City, los Next Men, Concrete, que son algunos de mis cómics favoritos de los años 90, empezaron en las páginas de Dark Horse Presents. En el caso de Marvel Comics Presents y DC Comics Presents, ellos lo utilizaban como semillero de talentos. Y por ejemplo, uno de los grandes logros de Marvel Comics Presents fue introducir a Sam Kidd al mainstream. Sam Kidd era un artista underground bastante poco conocido hasta que empezaron a aparecer sus historias y portadas ahí, y de ahí dio el salto al estrellato, que es algo que también eso partió a finales de los 80 y duró, no sé, duró como 7 o 8 años esa serie, y sirvió para lanzar a varios dibujantes que tuvieron ahí su primer oportunidad de brillar, igual que muchos dibujantes. Y después, durante mucho tiempo, en Dark Horse, por ejemplo, también publicaban material de autores europeos en algo que se llama Cheval Noir, que también era muy buena y que muy poca gente conoce. The Ronan Quaterly, que a la fecha sigue apareciendo, es una antología. En los 90 también otra independiente era Negative Born, que publicaba Caliber, que también te daba acceso a mucho material nuevo. En los años 90 fueron muy populares en DC, los que publicaban a través de, creo que en Paradox, ¿no? Donde estaban todos los Big Books, que eran antologías, sí, eran temáticas. Entonces, yo creo que sí, siempre ha habido un espacio en el mercado para eso, y durante mucho tiempo se veía. Vértigo de repente sí lo hacía muy seguido de sacar cosas. Mencioné Flinch, por ahí tenían también una de crimen que se llamaba Gangland, que debe haber durado un par de años nada más. Igual Flinch también duró bastante poco. El mismo Alan Moore lo intentó cuando estaba haciendo America's Best Comics. Tenía Tomorrow Stories, era una antología. Era surtiendo ahí lo que hacía, que en conjunto con los otros títulos que tenía, creo que funcionaba bastante bien. Solo lo que decías que si contaba, pues es que son historias cortas que ahí estaban enlazadas por un autor, ¿no? Era darle un autor a lo que quiere hacer con nuestros personajes. Eres libre de jugar aquí con ellos. En Image, mencioné yo la 24/7, había otra en la que estaba participando también Ashley Wood y algunos otros artistas, que se llamaba Popgun, que también, con todo y que era dispareja, en general yo creo que salía bastante bien parada. Incluso en tema de revistas, las historias de Conan, lo que publicaba Savage Sword, la revista, que por cierto está por salir o acaba de salir la nueva versión de la revista, era también eso, era como que, ok, esto no va a ir con la idea de irse a las historias de Conan, sino que son historias autocontenidas, y también creo que funciona bastante bien. Entonces a mí me parece que si hay espacio para esto. Yo de Island leí un par de números, y creo que más bien lo que nunca me gustó es que no había ni siquiera una dirección de qué era lo que estaban tratando de hacer con ella. No le seguí, sí también duró varios números, no sé, un par de años, pero en general yo creo que es un formato que te da posibilidades que por lo menos son distintas a lo que sueles ver en otros títulos. Ya desde ese punto de vista me parece que el jugar con eso puede ser útil. Por ahí está también una nueva versión de Creepshow, que nada más no he entrado porque es Skybound, y esa compañía me provoca cierto escozor, me hace sentir sucio cuando leo algo suyo, nada más de pensar que le pueda caer dinero en las bolsas al idiota de Robert Kirkman, pero es algo que me llama mucho la atención. Eventualmente probablemente lo haré por una vía que no le genere nada de dinero, pero a mí me gusta mucho. Y yo he hablado muchas veces de que soy muy fan de las revistas inglesas, ¿no? Digo, la Warrior pues es famosa cuando nació Miracle Man, y la 2000 AD, obviamente, un título que lleva a estas alturas ya van para el número 3000. Creo que es muestra de que sí existe un interés por este formato de antologías, historias cortas, y en las que puede haber o no serialización de las mismas. Ok. Beto, ¿qué te parece si... nos queda una pregunta más en Twitter, perdón. Sí, esas tres son las que nos dejó Santarriaga la semana pasada mientras grabamos, y hay una más que es de Israel, que se nos volvió francés, ahora es el de Darko Ortiz, que dice... No creo que sea Darko francés, pero ok. Pues es que tal vez debería decirlo con otro acento, Le Darko Ortiz. Porque si ese fuera el caso, me termina en no, tenía que terminar en Neau,
o tener un acento o un tilde invertido o algo así, no tiene nada de eso. Entonces, bajo esa premisa lo estoy pronunciando como sea normal, Darko, Ledarko. Okay. Ledarko Ortiz. No hay ningún acento ni nada que alargue la sílaba en Darko, entonces Darko. Así es de que si lo iba a hacer, si lo iba a francesar, le faltó agregarle algo. Dice, ¿podrían hablar de los problemas de la Legión de Superhéroes post-crisis? ¿Cuáles han sido los puntos más problemáticos? Supergirl, Baylor, Time Trapper, Fabislater, el universo bolsillo, el fandom, todas las anteriores y muchas más. Sí, yo creo que el principal es que llevan un buen tiempo sin grandes historias de la Legión de Superhéroes, que creo que es el más importante. Porque Sí, todas esas cosas es... que mencionas, mientras estuvieron y hubo buenos cómics de la Legión siguió a nadie le importaba. En pie. Exacto. Eso le daba problemas a los editores, que decían, es que esto no tiene sentido, ¿por qué va aquí? Que volvemos a lo mismo. Claro, el gran problema le da problema a Paul Levitz. Si Paul Levitz era el que tenía que le daba los 5 minutos del talk y quería arreglar cosas que lo que no pasó se podían fue que arreglar. Después de Crisis, cuando dijeron que todo tenía que tener un lugar y todo tenía que encajar en la misma cronología, les causaba problemas porque hubo esta necesidad de decir siempre que el futuro de la Legión era el futuro oficial de DC Comics. Entonces, si es cambios en tu continuidad, esto obviamente repercutía en el futuro y le amarrabas las manos a los autores. Había cosas que ya no podían hacer en las historias. Entonces, el universo de bolsillo fue una solución temporal a cómo hacerlo, que pues era es producto del Time Trap, o sea, va ahí de la mano. El Fabislater fue justamente pensando en, ok, vamos a romper un poquito con lo que estamos haciendo, vámonos a otro momento temporal a contar historias distintas donde nos podemos olvidar un poquito de la continuidad. Eventualmente cayeron en lo mismo, pero el problema siempre ha sido que la línea editorial fue, como es el futuro oficial, esto tiene que ir muy controlado. Lo que hace es amarrarle las manos a los autores y provocaron que incluso autores que adoran a la Legión de Superhéroes decidieron ahorrarse la pena y los conflictos que iban de trabajar con esa serie. Yo creo que ese sí es el principal problema a nivel editorial. Sea, yo creo que eso es un factor, pero claro, también quieres de alguna manera darle alguna importancia a las historias de la Legión, que no sean, bueno, entre comillas, porque todas las historias son ficción. Pero claro, darle una idea de... mira, podemos darle en tema recurrente. De que están involucrados en la continuidad de cierta forma. A mí me parece que... a ver... Creo que algunas cosas se volvieron tediosas para alguna gente. O sea, pasarle una historia de... A ver, ¿qué podría ser? Ya, la historia del universo de bolsillo, que en realidad se contó como un crossover entre Superman, la Legión de Superhéroes, Action y Adventures, creo que fue. Algo así. Pasarle una historia de esa a alguien que no tiene idea, que nunca ha leído la Legión de Superhéroes, es una cosa muy rara. De hecho, esa es una de las primeras historias de la Legión que leí. Entonces, ponerte a leer eso donde te están explicando, que el Time Trapper creó un universo de bolsillo, porque aquí existe de verdad Superboy. Y tú dices, ni siquiera he leído Crisis, no entiendo de qué están hablando, ¿por qué Superboy debería...? Nah. Eso lo publicó Beat, entonces yo creo que para mucha gente fue su primer contacto con la Legión de Superhéroes. Yo leí la versión en 5. Ok, sin saber quién era el Time Trapper, sin entender que se había con el universo de bolsillo, o cómo es que había un Superboy al mismo tiempo que un Superman, yo imagino que quien fue su primer acercamiento con la Legión sí debe haber sido algo de lo más extraño. Pero sí, el tema a fin de cuentas es ese, el enfoque. ¿Por qué insistir en que sea el futuro oficial? ¿Por qué no que sea un futuro probable? Y sigues jugando con las cosas. Yo pienso que más allá de eso, creo que los relanzamientos a lo largo terminaron haciendo daño porque eran versiones muy disímiles, o sea, no tan disímiles, pero eran versiones que no eran compatibles entre sí de la Legión de Superhéroes. Es que a todo mundo le exigían que hiciera algo nuevo y diferente cuando lo que tenía éxito con la Legión es que era lo que ahora llamamos un retrofuturo, ¿no? Una versión futurista con un lente bastante romantizado de cómo se pensaba en décadas atrás sobre el futuro. Y el problema era muy sencillo, eran jóvenes, adolescentes, haciendo una teleserie, porque la Legión de Superhéroes en muchos sentidos fue bien vanguardista, y tenías personajes que tenían este encanto de ir envejeciendo junto con el transcurso de la historia. Los personajes de la Legión de Superhéroes, como dije, partieron siendo adolescentes hacia la última época
de la Legión clásica, que sería el 88 aproximadamente, ya eran cercanos a los 30 años varios de ellos. Pero después de los 5 años, y que hacen esta versión, que yo creo que es una de las historias que hizo más daño, porque claro, hacen esta versión que fue interesante de la Legión de Superhéroes, pero en un futuro súper distópico, contra un concepto que siempre fue utópico, no distópico. Y que obligó, no sé si obligó realmente, pero terminó con esta decisión de crear o sacar estas versiones que eran muy parecidas a la saga del clon de Spider-Man, en el sentido de que aparecen los legionarios, que son las verdaderas versiones porque estaban como en animación suspendida, y los que habían envejecido en realidad eran clones de varios de los legionarios. Les cambian los nombres, terminas con 2 series, las 2 muy buenas, pero que eran... terminaron enredando la historia de para mucha gente. Por ejemplo, decir, todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo sabe, pero los fans de la Legión saben quién es Cosmic Boy. Algunos fans de la Legión no saben quién es Polestar. Yo molestaba mucho con eso a algunos amigos que eran muy fans de la Legión. Nada más tenía que decirles, ¿cuál es este personaje que te gusta mucho? Fútbol, Energy. Y con eso se enojaban. ¡Emerald Dragon! A mí me gustaba mucho, pero el problema con hacer este futuro distópico es el mismo que pasa cada vez que alguien hace un Superman oscuro, ¿no? Sí. Porque sí. si no conoces la versión ligera, luminosa y alegre del personaje, no entiendes el punto de hacer una versión oscura, que era eso, el crear un contraste. Si dices, la versión oscura está mejor y te vas solo con eso, es algo que agotas muy pronto. Claro, y que tal vez no es sostenible porque justamente la distopía es para... Necesita catarsis la distopía, tienes que solucionar el problema de la distopía o la historia tiene que terminar en algún momento. Entonces, creo que sí, se fueron sumando ahí varias cosas. Tuviste otra legión muy buena que fue la de Abden y Lanning. Pero después de eso, ya te fuiste con un relanzamiento radical, que fue el de Mark Waid. Y el de Mark Waid fue bueno, pero no fue súper exitoso. Y ahí ya estábamos en problemas, porque a esas alturas tenías 3 versiones de la Legión de Superhéroes. Y ya se había usado el recurso del clon y por eso tenemos 2 distintos. Ya no podía recurrir a lo mismo. No, ahora ya estábamos en otra versión que era ya... Vayámonos a un universo paralelo, porque no había otra forma de explicar la Legión de Mark Waid, a pesar de que ahí termina apareciendo Supergirl. Es como borrón y cuenta nueva y partamos de cero. Con ideas, retomando ideas conocidas, pero haciendo la Legión completamente nueva. Y como no fue súper exitosa en términos de venta, DC siguió intentándolo. O sea, la última vez fue los New 52, donde hubo 2 series de la Legión de Superhéroes y la otra Legion Lost, que evocaba la historia, esta excelente miniserie de Abden Lanning y... se me olvidó como... Oliver Coipel. Un proto Oliver Coipel que ya era excelente, pero no era el que conocen la mayoría, y donde no hubo éxito. O sea, por un lado es como que trataron de retomar esa idea que medio sembraron entre Brad Meltzer y Jeff Jones de que habían legionarios atrapados en el pasado, con retomar historias de la Legión en el futuro. Y la Legión de Levitz era como que partía después de de Magic Wars. Se pasaba por el aro todo lo que vino entre 1988 y 2010, Beto, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria. Creo que estaba los fans viejitos que decían, ¿por qué la Legión no puede ser como la que crecí leyendo? Creo que hasta estaba Polar de líder de esa Legión, Beto, ajá, estoy seguro. Sí, por un tiempo al menos. Sí, ahí fue que había muchos de los fans más viejos que decían, ¿por qué la Legión no puede ser como con la que yo crecí? Y Paul les dijo, te entiendo, yo pienso igual, ahí les va, hagámosla. El problema es que muchos de los fans de esa Legión ya se habían muerto. Entonces, ya. Sí, ahí fue. Teníamos un encontronazo de dos vertientes de pensamiento de qué hacer con la Legión, diametralmente opuestos, y que los dos tenían los mismos riesgos y los corrieron todos del lado equivocado. Que era vamos a hacerlo con la nostalgia y vámonos a lo que era antes, o vamos a hacer algo radicalmente distinto. Y en ambos casos creo que lo hicieron al extremo de hacer que no funcionara. Uno fue volverse algo demasiado repetitivo y clavado en lo que fue en algún momento, y el otro fue una cosa tan distinta que era difícil empatarlo con la noción que tenías de lo que era la Legión.
Entonces, Sí, y ese hacer y deshacer hizo que la historia se volviese demasiado confusa para gente que tenía un conocimiento un poco... más básico. Sí. Y que es gente que después de todos esos intentos que parecían bandazos, ahora vamos para allá, y ahora vamos para el otro lado, y ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Dijo, hay algo mal con la Legión, ¿para qué lo voy a leer? Después decían, la Legión de Superiores no gracias. Cada vez que lo intento me duele la cabeza. ¿Qué es lo que me pasa a mí con los X-Men? Por ejemplo, que yo digo que no son tan complicados como mucha gente piensa, pero entiendo cuáles son las cosas que los hacen dudar de dejarse llevar. Lo entiendo. Sí, mira, yo creo que lo bueno es que la Legión de Superhéroes la mayor parte del tiempo ha sido una serie, no siempre, porque hubo alguna época en la que fue muy exitosa y tuvo un par de series. Yo creo que a mediados de los 90, hacia fines de los 90 tuvo 3 series la Legión de Superhéroes, si es que no me falla la memoria. Estaba la Legión, Legionario y Valor. Uh-huh. No sé si me falta alguna, pero creo que tuvo esas 3. Andrómeda tuvo una miniserie, ¿no? Pero no una serie regular. Sí, pero hubo varias épocas en las que hubo miniseries de los legionarios. Como regulares, yo creo que eran esas 3. Eran Legion, sí. Legionnaires y Valor. Sí. Así que yo creo que es una mezcla de factores. No sé si hay una historia en particular. Yo creo que es más la política editorial, los relanzamientos constantes y la falta de decisión de decir, ok, relancé la Legión con Wade. Por tomar un ejemplo, podría ser cualquier otro. Relancé la Legión con Wade y esta es la Legión con la que me quedo. Y punto. Y quien quiere hacer algo se va sobre esta mitología. Exacto. Pueden hacer cosas sobre esta mitología y olvidarse de todo lo que vino antes. Sí, era lo más sea sano. Que quieran hacer como referencia a lo otro, ok, pueden volver a contar esa historia si quieren, pero el que sea que quiera leer la Legión de Superhéroes parte aquí en 2006 y de aquí en adelante y punto. Y no hay vuelta atrás. Pero ese hacer y deshacer, una vez que se va Wade por esa serie, trajeron de vuelta a Jim Shooter, Beto. Que Jim Shooter fue una maravilla cuando a los 14 años hizo cosas que nadie esperaba y se les olvida que el Jim Shooter ya cínico de 30 y tantos años era la peor persona para escribir la Legión. No, ahí tenía más de 50, Beto, estoy hablando de 2008. Ah, perdón, de la versión versión pensé que decías cuando regresó a inicios de los 90, que también hizo por ahí un par de cosas. Sí, no, era... No, ya, de más de 50 años, Jim Shooter ya no está en condiciones de escribir nada, deja la Legión, nada. Mira, no estoy seguro si fue después de que se fueron a Abden y Lanning y que estuvo también Gail Simón. Fue después de eso. Si fue después de Según Wade, yo fue después de Abner, Lanning y Simón. Fue después de todo eso. Okay. Y sí, ya era aparte era un shooter que tenía como 10 años de no escribir nada que no hubiera sido él mismo el publisher. Entonces eso ya es tirar cosas contra la muralla y a ver qué queda. Y eso es lo que terminó haciéndole más daño a la Legión. Sí. Bueno, con eso acabamos con las preguntas de Twitter y nos podemos mover a Discord, donde pues hay bastantes preguntas. Creo que deberíamos hacer una pequeña pausa y comentar algo primero. Ok, ¿qué quieres comentar? Beto, vi Aquaman, el Reino Perdido. ¿Por qué te haces eso, Esteban? ¿Por qué? Mira, la verdad es que la disfruté, así que no lo cuento como una de mis sesiones de automaltrato. Yo aquí debo decir que vi la última escena sin querer. Alguien puso el video sin decir qué era y ella después me puso, esto es un gran comentario. ¿Viste a Patrick Wilson comiendo una hamburguesa? Sí, que decía, esto es el perfecto, esto suma lo que fue el Snyderverso. Tú piensas que te vas a comer algo tradicional, que todo el mundo sabe qué es, y aun cuando puede no ser tan buena, tiene el encanto de ser lo que es, una hamburguesa, y tienes a alguien que como no la conoce, le encuentra algo raro y dice, esto es excelente, aunque no se dé cuenta de lo que está haciendo después de que le pone el agregado. Y te falta contexto, Beto. Es una buena metáfora. Es un chiste dentro de la película, que yo creo que esa escena, la verdad, a mí me causó gracia. Porque, a ver, al final esta película toma un giro que se transforma en una típica película de estas de parejas disparejas, donde Aquaman y Ocean Master tienen que hacer equipo para salvar el mundo. El mundo en particular, el mundo de la superficie y Atlántica y Atlantis también está dentro del contexto. Entonces hay una escena donde llegan a una isla y Patrick Wilson está corriendo, pero está corriendo como Naruto más o menos. Entonces está muy lento y Jason Momoa le dice, ¿qué estás haciendo? No,
no, es que no sé, no estoy acostumbrado a correr, siempre nado, entonces no sé cómo se hace esto. Tienes que usar tus brazos y mover bien tus piernas. Y ella empieza a correr y le empieza a ganar a Jason Momoa. Entonces llega un momento en que están en una pequeña pausa y Aquaman le empieza a decir que si conoce esta comida, esta otra comida, qué sé yo, que son puras comidas de superficie, papas fritas, hamburguesas, bla, bla, bla. Y el tipo le dice, no, obvio que no las conoce porque es de la Atlántida. Entonces le dice, mira, deberías probar esto. Y atrapa una cucaracha y se la pasa. Le dice, ¿qué es eso? No, es una cucaracha, son los camarones de la tierra. Y Patrick Wilson lo toma, un poco desconfiado, lo mira y finalmente le pega un mordisco y le termina disfrutando. Entonces, a propósito de esa escena, es la escena post-crédito, donde, como le quedó gustando la cucaracha, decidió agarrar una y ponérsela a una hamburguesa para mejorarle el sabor. Ok. Sí, digo que yo había visto esa sin contexto y cuando la vi no sabía lo que era, sino hasta que empecé a ver los comentarios después de... Claro, o sea, le puedes dar esa interpretación si quieres, pero no, tiene un contexto más lúdico la alusión. Tiene que ver más con el hermano mayor haciéndole una broma al hermano menor. Ya. Ok, entonces la película es simplona, es sencilla, pero creo que es bastante entretenida. Como dije, no sé si lo dije, pero te lo dije a ti, Beto. Me gustó más que la primera. Black Manta está obsesionado con vengarse de Aquaman, entonces envía al Dr. Chin, que es un personaje que un poco se roba la película. Está interpretado por el comediante Randall Park, o actor Randall Park en realidad, pero que ha tenido un rol ahí también en el universo Marvel como... era uno de los agentes, no me acuerdo el nombre, pero aparece en WandaVision. Era uno de los técnicos que estaban ahí monitoreando la situación de la ciudad. No era técnico, también es agente. Entonces aparece sí, ahí. Sí, era agente. Es el mismo agente, es el mismo personaje que aparece desde Ant-Man, que es sí. Jimmy Woo se llama. Ah, ok, sí. Bueno, Jimmy Woo en realidad, no sé, tendría que ser el segundo Jimmy Woo. En fin, el tema es que está Randall Park en la película y le agrega un tono de comedia que no es ridículo, es suficiente como para darle alivio cómico sin que el personaje se transforme en un chiste dentro de la película. Y es un científico que aparece, de hecho, en una de las escenas extras de la primera película, que es donde llega Black Manta y ven como que lo plantean como que van a ser team up y van a ser los malosos de la segunda. Y es un poco eso, pero en realidad el Dr. Chin termina como ayudante un poco renuente, casi involuntario de Black Manta, porque es intimidado por la actitud del villano. Bueno, lo mandan a investigar un sector en la Antártica porque como se dañó el traje de Black Manta, él anda buscando tecnología de Atlantis para poder reparar su traje y con eso obtener la fuerza suficiente para matar a Aquaman. Está absolutamente obsesionado con esto y accidentalmente encuentran un sector donde hay unos monstruos que están congelados, qué sé yo, que parece una ciudad perdida debajo de la Antártica. Y explorándola son atacados por unos monstruos y terminan accidentalmente descubriendo una serie de artefactos tecnológicos antiguos pero sumamente poderosos. Y entran en contacto con un tridente negro que cuando lo toca Black Manta tiene una visión y le empieza a ser sugestionado por un antiguo enemigo de Atlantis que lo motiva a él a emprender una búsqueda de un mineral que se llama, o no un mineral, un combustible que se llama oricalco, que para efectos de la trama termina siendo un combustible que genera un subproducto, un gas que acelera el efecto invernadero de la Tierra y con eso se aumenta exponencialmente el avance del calentamiento climático. Esto empieza a generar una serie de desastres climáticos en todo el planeta y mientras tanto Aquaman está viviendo, por un lado está de rey, por otro lado vive en el faro con su papá y con Mera, su esposa, y tiene a su hijo que se llama igual que él. Finalmente pasan algunos meses y Black Manta ataca a Atlantis para conseguir más oricalco porque
todo el que había encontrado se había acabado y necesitaba más reservas. En el ataque termina hiriendo a Mera y descubren esta trama que tiene a Black Manta involucrado y se dan cuenta que este aceleramiento del calentamiento global es obra de Black Manta. Como no saben dónde está, logró escapar. Aquaman se le ocurre que la única persona que lo puede ayudar a encontrar a Black Manta es Orin, es decir, Ocean Master, su hermano, y por lo tanto consigue la ayuda del papá de Mera, de Dolph Lundgren, y de... no me acuerdo quién era el otro. Que le dan unos trajes de espía, la ayuda de un pulpo que era una de las mascotas de Aquaman de la Silver Age. ¿Cómo se llama? Octi. Algo así. Para que vaya a rescatar a Patrick Wilson y con esa ayuda tratar de encontrar a Black Manta. Bueno, tiene que viajar al desierto. Rescata a Patrick Wilson después de varias escenas de acción bien entretenidas. Y con la ayuda de él van a buscar al contacto con el cual dio con Black Manta originalmente, que es un pirata que es interpretado, la voz es interpretada por Martin Short. En una secuencia que es muy parecida a la escena del bar de la Guerra de las Galaxias, que creo que es un homenaje que se da con demasiada frecuencia, que les termina diciendo dónde podría estar Black Manta y lo van a buscar, y eso genera buena parte del conflicto de la mitad de la película. Lo que ya había contado un poco de la isla ocurre en ese momento. Patrick Wilson entra en contacto con el Tridente y ahí descubren los planes de Black Manta y los planes originales del villano, que es Kordax, que en realidad es el hermano de Atlan, el rey Atlan, que es el fundador de Atlantis hace muchísimas generaciones atrás, que cuentan que en realidad él era el rey del séptimo reino perdido, del séptimo reino de los mares, que es el reino perdido, y que producto de su deseo de conquistar el mundo y de vengarse de Atlan, desató toda una guerra en la antigüedad que casi destruyó el planeta, y por lo tanto lo terminaron encerrando en la Antártica con un hechizo. Y para liberarlo, Black Manta necesita la sangre de la familia real, así que mientras están descubriendo estas cosas, secuestra al hijo de Aquaman y tienen que partir los buenos a tratar de detenerlo. Ahí ya les conté casi toda la película, les dejo el final de la película para que la vean si es que la quieren ver. Me parece que es una película que avanza con buen ritmo, es bastante entretenida. Me reí en las partes en las que se suponía que me tenía que reír, que es lo que le pido a la comedia. Porque me ha tocado otras películas donde sé que están contando un chiste pero no me genera nada. Y en general creo que hay una buena química ahí entre Patrick Wilson y Jason Momoa, que es lo que sostiene la película. Amber Heard tiene un rol relevante pero menor que el de la primera película. Y el que desaparece completamente es Willem Dafoe, que simplemente sin mucha ceremonia te avisan que murió y por lo tanto en esta película ya no aparece. ¿Qué? Nicole Kidman vuelve a aparecer, tiene algún rol en la película, tiene un par de escenas de acción. Temuera Morrison vuelve a aparecer como padre de Aquaman, tiene también un par de escenas, pero nada de acción. Beto es la damisela en riesgo dentro de la película. Y diría que hubo varias cosas que me gustaron. El diseño de producción creo que a ratos se ve muy bien y en otros ratos se ve bastante genérico, es un tanto disparejo. Creo que la parte de Atlantis la construyen sobre lo que ya habían hecho en la primera parte, obviamente, pero le dan más vida al mundo subterráneo. Así que se ve bastante llamativo en el aspecto visual. Hay muchos personajes muy locos esparcidos por toda la película que en general me agradaron, me parecieron, son genéricos, no son muy inventivos, son variaciones de crustáceos, moluscos, etc. Pero la parte donde encuentro que se cayó es con el diseño de Kordax y la ciudad perdida, porque en resumen, Beto, es como esta parte del regreso del rey, donde liberan a los que rompieron la promesa, cuando aparece el rey muerto, etcétera, porque todos se transformaron en zombies producto de una maldición que liberó el rey Kordax hace, no sé, eones.
Y son muy como... Los soldados son zombies y el rey parece una cosa así bien extraña. Un monstruo con forma humanoide, pero con un diseño bastante genérico. Así que esa última parte, no sé si se les acabó el tiempo de postproducción o qué, pero no fue lo más llamativo de una película, que diría que en el aspecto visual los primeros 3/4 de la película son los mejores. Pero eso, creo que está bien. Como dije, tiene buen ritmo. No es una historia muy sofisticada, pero es una historia que entretiene. Y como dije, me gustó más que la primera, que me causó un poco más de problemas. Creo que es difícil no comparar la escena de Patrick Wilson comiéndose una cucaracha con la escena de Amber Heard comiéndose un buque de rosas en Italia, Beto. Ajá. Pero hay una mejor explicación a por qué Patrick Wilson se come una cucaracha versus por qué a Amber Heard, mirando a los humanos, se le ocurre que las flores que la gente está oliendo y tiene de adorno son comestibles en vez de la comida que se están comiendo en los platos. Ok. Yo Así que nada eso. más, eso que dijiste de que te gustó más que la primera me hizo ir a checar y la aceptación de la crítica y terminar de echar por tierra lo que dijiste hace unas semanas de que yo estoy más cercano a la crítica, que después aclaramos que estabas más cercano a la tercera parte de la crítica. En este caso se confirma el número, Esteban. Ya vimos entonces por dónde va la tendencia, porque Aquaman 1 tiene un porcentaje en Rotten Tomatoes de 66%. Es decir, 2/3 de los críticos consideran que es una buena película. Y en el caso de Aquaman y el Reino Perdido, tiene una aceptación del 34% de la crítica. Es decir, esto nos coloca en la posición de que una vez más estás de acuerdo con la tercera parte de la crítica. Ok. Está bien. Que piensa que es una buena película. Mientras que 2/3 partes dicen que no pierdas tu tiempo. Yo creo que solo si les gustó o lo andan buscando una película de entretenimiento, pura y simplemente. Tal vez la falta de expectativas ayudó a que la disfrutara más. Porque habiendo visto la primera película, no esperaba nada de la segunda. Yo iba con pocas expectativas a Shazam 2 y de todos modos me decepcionó, así de que eso no siempre ayuda. Puede ayudar en algunos casos, ahí se pero da no siempre ese caso funciona. de esa frase de no esperaba nada de ti y aún así logras decepcionarme. Sí. Pero en este caso, por lo menos a mí me entretuvo. Júzguenlo ustedes mismos si que lo desean. El problema es que si yo quiero algo así de entretenimiento inconsecuente, yo le doy 1:30, 1:40 para que lo haga, y esta dura casi 2 horas. Entonces, tal vez eventualmente la veré, pero no anticipo que sea pronto. Hay muchas cosas en la lista que seguramente a la hora de decir esta o esta, siempre va a perder. Ok. Incluso vi movies. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Bueno, pues ya que partimos con películas, fui a ver el día de ayer, estamos hablando hasta el martes 5, ayer fui a ver Dune parte 2. Ok. Que es la segunda parte de la adaptación de Denis Villeneuve a la clásica novela de Herbert, de ciencia ficción, y debo decir que me gustó muchísimo. La primera película tenía la enorme y difícil tarea de plantearte toda una situación sociopolítica en esta galaxia en donde transcurre la historia, y ya en esta segunda película le saca provecho a todo lo que ya te había explicado para ahora sí lanzarse a contarte una historia épica de traiciones y con mucha acción, que yo creo que es algo que mucha gente se quedó de la primera, que había algunas secuencias de acción pero eran mínimas. Aquí sí ves muchas escenas de acción, muchas peleas tanto con armas como cuerpo a cuerpo. Hay un poquito más de desarrollo de la intriga que vemos alrededor de esto, y en particular le da un mayor peso a las Bene Gesserit, estas mujeres que pues en muchas de las culturas vemos que las consideran brujas y que pues son así como el poder detrás del poder, ¿no? Es este clan de mujeres que siempre han buscado formas de manipular la forma en la que sea la política en la galaxia para que las cosas se vayan dando a su antojo, y de donde sabíamos que la madre de Paul Atreides, que es el protagonista de la película, pues recibió entrenamiento de ella, y que ella contra los dioses de la orden le ha dado parte de ese entrenamiento a su hijo, ¿no? Aquí expanden un poquito más acerca de todo lo que son las Bene Gesserit, y tenemos más la interacción de cómo Paul
se convierte en el líder de los Fremen de Arrakis. Un poquito más de la intriga política, un poquito más de la relación entre los Harkonnen y los Atreides, entender un poquito más de dónde venía el conflicto y por qué el emperador decidió voltear su lealtad y de hacerse a los Atreides, apoyar a los Harkonnen, lo que pues involucra aquí ya una tercera casa que nunca se menciona por nombre, pero en los libros es la casa Corrino, es a la que pertenece el emperador, y esto es lo que da pie a la entrada de algunos nuevos personajes, como el otro sobrino del barón Harkonnen, que es el personaje que interpreta Austin Butler, que es alguien más joven, según entiendo se supone que es hermano del personaje de Ravan, que es el que interpreta a Dave Bautista, y pues otro personaje nuevo que vemos es la hija del emperador, que es interpretada por Florence Pugh. Entonces ya con esto en marcha pues, se le da más peso a la idea del desarrollo de Paul, de cómo es que se convierte en el líder, y me gustó la forma en la que interpreta. Se toma muchas libertades respecto a la novela y lo hace siempre de forma positiva, porque no recuerdo si aquí alguna vez lo comenté, que por ejemplo uno de los grandes problemas que tenía John Carter es que la película era tan fiel al libro que son muchas cosas que ya hemos visto en otras partes. Digo, Star Wars se robó muchísimas cosas de John Carter y mucha gente que fuera John Carter decía, eso se lo robó de Star Wars. Pues no, es que acá lo hizo primero, pero pues la famosa es la otra. Acá hubiera pasado algo similar, porque mucha gente no lo sabe, pero otra de las principales influencias de Star Wars era justamente la primera novela de Dune. Y un caso muy particular en las precuelas, si te digo lo que sería el final original para Chani, el personaje que interpreta Zendaya interpreta a Chani, que es esta mujer parte de los Fremen, que se enamora de Paul y se convierte en su pareja. En la novela se casan y ella muere dando a luz a gemelos. ¿Dónde has visto eso antes? No lo sé, Beto. Creo que la mujer que se casa con el elegido, y el elegido antes de caer al lado oscuro pierde a su pareja y mientras está dando a luz a gemelos. Entonces yo creo que si hubiese seguido esa no me suena, Beto. de ser fiel al final. No creo haber visto una película en la que haya pasado eso jamás. Sí. Entonces ahí estaba el riesgo de si eras fiel al libro, pues eso te iba probablemente a meter en un problema de comparaciones, y lo que hace es que se lleva la historia por otro lado. Me gustó mucho lo que hizo con el rol de Paul Atreides, que juega un poquito con esta idea de que él se rehúsa a que se le vea como el elegido. Él se opone a los planes de su madre, y que su madre va a buscar a las facciones más fundamentalistas de los Fremen, sabiendo que van a ser más fáciles de manipular para que idolatren a su hijo, y él se rehúsa durante mucho tiempo a ir al sur porque ha tenido algunas visiones y sabe que en el momento que él haga lo que su madre quiere y logre ascender, va a provocar una guerra que va a provocar muchísimas muertes. Entonces él no quiere, hasta que eventualmente las circunstancias lo obligan a ir asumiendo el rol, y ya al final pues sí, pues nos encontramos ahí con un desenlace en el que ves que decide que la única forma que tiene de ayudar a la gente a su alrededor es si hace justamente lo que no quería hacer. Entonces en ese sentido creo que el arco que le dan al protagonista es más interesante de lo que hace Denis Villeneuve, que es coescritor del guión, con su adaptación de la novela, que si hubiese buscado ser más fiel a ella. Creo que en ese sentido funciona mucho mejor. Hay mucha gente que dice que Timothée Chalamet no tiene carisma. Me parece que esa es una percepción errónea. Creo que a veces tiene que ver con los papeles que ha tomado, pero yo desde Willy Wonka lo comenté, es mucho más carismático de lo que mucha gente cree, y es una de las grandes fortalezas de esta película. Lo que hace Zendaya con el rol de Chani también me parece muy interesante, y los roles secundarios pues está llena de actores de gran capacidad. Digo, cuando volteas a ver el elenco, pues también esas cosas que dices, híjole, cada vez es más común que alguien pueda hacer una película y de repente empieza a juntar nombres y el elenco se vea impresionante, porque ya de repente volteas a ver los créditos: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux y Suhela Jacob. Digo, el elenco realmente es bastante rico en personajes. Todos ellos tienen roles, aun cuando son pequeños o contenidos, sus escenas son bastante buenas. Stellan Skarsgård tiene una aparición más o menos tan breve con la que tuvo en la primera película, pero todas sus escenas tienen un peso específico. Josh Brolin reaparece por ahí a mitad de la película, a retomar el papel que lo consumió en la primera, y también lo que hace está bastante bien. Rebecca Ferguson hace un trabajo excelente.
En el caso de Florence Pugh, su papel es bastante limitado, pero también ayuda a que se mueva bastante la historia. Y Austin Butler, que realmente lo he visto muy poco en algunos secundarios por ahí, más allá de su interpretación de Elvis, aquí creo que hace un buen trabajo como uno de los villanos. Christopher Walken y Leslie Dux tienen papeles muy muy pequeños, pero también efectivos. Entonces creo que la película es bastante redonda. Si les gusta la ciencia ficción, si les gusta cuando sus historias involucran una riqueza temática más grande, creo que este es un perfecto ejemplo de lo que se puede hacer con la ciencia ficción. Hay muchísimas alusiones. Por ahí vi antes de estreno la película que decía que parecía un comentario de mal gusto el hacer una película sobre un mundo árabe en el que no había árabes, justamente cuando tenemos a otro país tratando de crear un país árabe en el que se acaben todos los árabes, lo cual pues tiene un dejo de verdad. Pero por ejemplo otra cosa que tiene es que contraviene algunos de los tropos bastante comunes, en este caso por ejemplo el Salvador Blanco, porque el personaje de Paul Atreides pues, llega aquí para salvar a los Fremen, pero creo que la forma en la que lo manejan también es algo que se contrapone a todas las nociones que hemos visto una y otra vez en historias del Salvador Blanco. Creo que lo hacen de una forma que hace que no resulte una idea tan problemática como ha sido en el pasado. Entonces, en general, me parece que es una excelente película de ciencia ficción. La verdad es que sí se lo recomiendo a la gente que se quejaba de que la primera era algo lenta. Creo que aquí no hay ese problema. Aquí, una vez que ya está planteado todo, la película tiene un ritmo frenético. Dura alrededor de 2 horas 40, pero no se sienten. Yo sí, a veces me he quejado con películas tan largas, pero en este caso creo que es algo que justifica lo que dura, y además pues haber considerado que dejó un montón de escenas en el cuarto de edición, ¿no? Incluso por ahí eliminó un par de actores. Uno de ellos iba a retomar su papel de la primera parte y el otro era Timothy Blake Nelson. Tenía un rol que él no quiero confirmar cuál era, y por ahí especulaciones de que era parte de los Harkonnen, pero de plano todas las escenas fueron eliminadas. Él dice que se sentó a hablar con el director, le explicó por qué razón era que se quedan fuera y que él no tenía ningún problema, que todos ya están haciendo planes de algo en el futuro. Pero la verdad es que debo decir que me gustó mucho, me gustó más que la primera parte, pero sí me parece que es justamente a consecuencia de lo mismo, ¿no? Que en la primera había demasiada información que proporcionar para que la historia fuera comprensible, y en esta segunda le saca provecho a que ya había hecho de lado todo lo que se podría considerar como un infodump que tuvo que hacer en la primera entrega. Aquí la primera hizo el mise en place y en la segunda se puso a cocinar, ¿verdad? Sí, la primera hizo el mise en place y te dio el entremés y algunas entradas, cócteles para pasar el rato. Ya esta segunda es el plato fuerte, el postre y demás, y lo hace de gran manera. La intención de Villeneuve, lo ha dicho varias veces, es completar la trilogía, hacer una película más que adapte Dune Mesía, que es el cierre de la historia de Paul Atreides, que me parece que está bien. Dice que el resto de la saga sí lo pensaría 2 veces. 1, porque no quiere pasar el resto de su vida haciendo películas de Dune, y 2, porque son novelas que ya rayan en temas esotéricos que tal vez no sean fáciles de adaptar, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Creo que incluso los fans más clavados de Herbert te dirán que después de la segunda sí requiere un esfuerzo especial seguir leyendo las novelas de Dune. Toda la saga de los hijos de Dune es un problema, pues llegar a un consenso de si funciona o no, pero yo creo que después de lo que hizo con estas 2 películas, a mí sí me gustaría ver una tercera entrega en la que aborde Messiah of Dawn y le dé un cierre a esta trilogía. De todos modos, parece ser que su plan es que en este momento está trabajando en 3 guiones, y dice que su siguiente película será la primera que tenga un guión listo para ponerlo enfrente de las cámaras. Entonces podría ser Don 3, podría ser otra cosa, que tiene por ahí también programada una adaptación de Rendezvous with Rama de Arthur C. Clarke, que me parece que podría ser una idea interesante en ver qué hace con esa historia. Y eso otro sería una película histórica sobre Cleopatra. Cualquiera de las 2 también suena bastante atractiva. Entonces, sea lo que sea que haga Denis Villeneuve después de esto, pues si a mí a lo largo de sus años como director se ha ganado mi voto de confianza, haga lo que haga, seguramente ahí estaré cuando esto esté disponible en el cine. Pero por lo pronto esta segunda entrega de Dune resulta bastante buena, y se deja la puerta abierta para cerrar la historia en una tercera entrega que la de hacer una trilogía épica, porque no hay forma de escribir de otra manera. Ok. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas de Discord? Me parece bien. Entonces, pasando a Discord, allá vamos a partir con Tío Coy, que dice: ¿creen que Emilia Alcock la va a romper como Supergirl? Yo sí. No la conozco. Emilia Alcock es la chica que sale en los primeros episodios de La Casa del Dragón. Ok.
No, no la he visto tampoco. como Rhaenyra. Ella es una buena actriz, creo que puede hacerlo muy bien. El problema es, ¿creen que la va a romper? Lo mismo decíamos de Ben Affleck como Batman, lo mismo decíamos de Henry Cavill como Superman, y cuando cayeron en manos de un creativo que es todo menos eso, pues fueron desperdiciar la opción de tener un gran Batman y un gran Superman al mismo tiempo. Ahora, por fortuna, la gente a cargo de las decisiones es alguien mucho más centrado, capaz y creativo, entonces yo creo que hay muy buenas expectativas de que lo haga bien, pero pues no podemos bajar nada más en que se ve bien, porque yo insisto, el peor error de juzgar es juzgar un casting por la apariencia física. Más allá de eso, Emilia Clarke me parece que es una buena actriz y que yo confío en que James Gunn va a hacer lo sensato, va a hacer lo mismo que han hecho otros grandes autores de cine cuando toman una historia de un creativo problemático, y va a tomar las cosas que sirven de la historia de Tom King y lo va a hacer de una manera correcta y no como suele hacerlo Tom King. Entonces yo le voy a dar el beneficio de la duda, pero pues ya, como ya dije, no depende solamente de ella. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice, ¿tienen figuras? ¿Cuáles? Chuta, sí, están todas en una bolsa que nunca he vuelto a instalar desde que me cambié de casa, así que no, la verdad no le doy mucha importancia a las figuras de acción, ni a las figuras. Cuando vivías en casa de alguien más tenías desplegadas tus figuras y ahora que tienes tu propio departamento, ¿no? Sí. Ok. Yo, en teoría, no las colecciono. Y cada vez que me preguntan ¿tienes? Empiezo a numerarlas y me doy cuenta que tengo más de las que yo creería. Aún así no son tantas. Calculo que debo tener unas 25 o 30 figuras de acción, no más. Yo un poco menos. Y con el acotado de que alrededor de la mitad me las han regalado. Entonces, así de memoria me van a faltar algunas, pero de memoria tengo de Evangelion, los tres más principales, el 00, el 01 y el 02. De las figuras de Hellboy y de Mezco tengo un Hellboy, un Abe Sapien, un Lee Sherman y un Lobster Johnson. De DC Direct tengo Green Arrow, Green Lantern y Black Canary, cuando salió la saga así como de Hard Traveling Heroes, es decir, con la apariencia que tiene en los años 70. Tengo de las figuras de Vértigo, también de DC Direct, a Spider Jerusalem, a Swamp Thing y a John Constantine. De 300 tengo la figura de Marv, la variante en blanco y negro. Tengo un Ghost Rider de Marvel Legends. Tengo un Gandalf. Tengo algunas figuras de Batman Animated, entre ellas al mismo Batman, a Robin y a Batgirl. Tengo una Valkyria de Robotech, más fíjate la Valkyria de Roy Fokker. Tengo un Madman. Tengo un Kevin Max. El líder Skull. Sí, la Valkyria con los motivos amarillos y la calavera detrás de la cabina. Esa nave la ocuparon Roy Fokker y Rick Hunter. Ok, sí, pero es de la época de la serie en que salió. Cuando salió esta figura era la de Roy Fokker, porque incluso viene Roy Fokker en la caja. Okay. Y de las ciudades independientes de Graffiti Designs tengo dos figuras de Batman, una con el traje blanco, otra con el traje negro, una de Kevin Matchstick, que es el protagonista de Mage, y una de George Dredd, que me regaló Jorge Tobalín el año pasado, en mi cumpleaños. Que esas son casi todas. Estoy diciendo que parece que me están yendo 2 o 3, pero eso es lo que tengo. Yo, como dije antes, no me considero coleccionista. Tengo también algunas figurines fijos, pero como figura de acción, son esas y un puñado más que en este momento no recuerdo cuáles podrían ser, pero sé que estoy metiendo por ahí algo. Yo me di cuenta rápidamente cuando empecé a comprar figuras de acción que este era un pozo sin fondo. Porque, o sea, es algo que solamente ha crecido en los últimos 20 años. Ahora hay figuras que son... Mira, Beto, ¿te acuerdas cuando fui a México te comenté que algunas de las figuras que estaban vendiendo allá eran más caras que lo que habían costado todas mis vacaciones con los pasajes incluidos? Sí. Entonces, es así. Hay de lo que se te ocurra, en el tamaño que se te ocurra. Entonces, es algo de que tampoco me motiva tanto. Entonces, lo abandoné rápidamente. Pero bueno, tengo principalmente figuras de ese direct de los 2000 y algo, que son una época en la que, o sea, que aparecieron en una época en la que estuve vendiendo figuras de acción, que las importaba a Chile y las vendía con un amigo. Y por supuesto dije, si voy a importar tantas, me quedo con una que me la compro con las ganancias de lo que importé. Y así me hice por ejemplo, el Flash Deluxe, que era una versión de Flash con la trotadora cósmica, que viene Flash y Kid Flash con el primer traje, que es igual al de Flash. Tengo a Impulse, Max Mercury, tuve a Kilowog, pero lo vendí. Tengo otra figura de Flash que me regaló un amigo, el mismo con el que importaba figuras, pero no sé de qué colección es.
Tengo al Sandman de la Golden Age, al Starman moderno, y por ahí me quedan algunas más que no recuerdo. Tengo uno de Buffy también, pero no mucho más que eso. Ok, yo no mencioné, tengo varias figuras de Star Wars de Kenner, de los años 80, que esas están, algunas de ellas en mal estado porque yo jugué con ellas y después mi hermano jugó con ellas. De hecho, mi hermano decapitó un Obi-Wan Kenobi. Entonces están guardadas en una mochila y una mochila llena de figuras de Star Wars. Entonces, para ser fiel a la historia. No, porque lo decapitó, no lo cruzó por la mitad. Ok, pero bueno, esas puede que valgan mucho dinero todavía, Beto, incluso en el estado en el que están. Puede decir, la verdad es que no lo veo. Y algunos aún ya les faltan accesorios. Todo está en una mochila, entonces hay de haber algunos accesorios y las figuras. El decapitamiento se dio y jugaba. Por acá se acostumbraba a ponerle paracaídas a algunos de tus muñecos, que era recortar una bolsa de plástico y amarrarla. Y algo hizo mal, que lo tiró desde la azotea de un segundo piso y no se abrió su paracaídas. Entonces quedó decapitado. Pero sí, de esas hay por ahí, no sé, unas 12, 15 figuras en alguna mochila con lo que quede de accesorios. Esas no las conté porque el resto sí están todavía, están abiertas, pero la mayoría están los empaques ahí. Entonces esas, las que no están exhibidas en ningún librero, están todas dentro de la burbuja del blister o en su caja, pensando en cuando haya necesidad de mudarlas o lo que sea. Están todas en buen estado, salvo esas de los Signal, que como ya mencioné me las regalaron de niño, jugué con ellas y después mi hermano jugó con ellas. Entonces esas sí se ven jugadas. Acá hubo una época en la que vendían de estos soldados con paracaídas, que era tal como lo describes, Beto, pero era un poquito más, no sé, era un plástico con un diseño. Y habían unos Superman falsos que tenían un paracaídas que era rojo, que ocupaba el espacio de la capa. Sí, acá también lo sabía, pero después de que ves cómo funcionaba, pues tú ibas y después de que llegaban con las cosas del súper, agarrabas una bolsa y una bolsa la convertías en 2 paracaídas para otros de tus muñecos, o en algunos casos para figuras de acción, que yo casi no lo hacía, pero mi hermano aparentemente sí tenía ese gusto. Sé que también terminó por dañar algunos Masters of the Universe, que eran juguetes que él tenía, pero pues en fin, eran para eso, ¿no? Para jugar. Okay. Después de eso, el mismo Tío Coy pregunta, ¿les gusta el personaje de Lobo? ¿Qué opinan de cuando lo rediseñaron? Uno sí me gusta, en particular cuando es escrito por algún británico. En particular soy muy fan de todo lo que hizo Alan Grant con él, a veces con Keith Giffen como socio. Y con recién, ¿de qué estás hablando? Eso jamás sucedió. Lobo siempre se ha visto igual. Lobo siempre ha sido como el primo perdido de Simon Bisley. O de... ¿cómo se llama el de Kiss? ¿Gene Simmons? Sí, Gene Simmons. Depende es que originalmente no era tan extremo, pero a mí me lo dijo Alan Grant. Dijo, la cosa es que yo a Simon, para que lo empezara, dije, imagínate que eres tú, lo que tú quisieras que fuera. Y así fue como lo empezó a dibujar, y sí, cada vez Lobo se veía más como... Ok, sí me gusta Lobo, pero diría que me gustaba más cuando tenía menos de 20 años. Normal. Entonces es un personaje que creo yo que no, sobre todo esas historias no son para todas las edades, o te tienes que quedar tú mentalmente en la edad que tenías cuando las leíste, algo así. Tienes que tener un cierto nivel de cinismo y entender por qué te gustaban cuando te gustaban para guardarles algún aprecio después de eso. Sí, más allá de eso creo que no sé, no es un personaje tan interesante, tan tridimensional. Realmente cumple una función y en la medida que la desarrolla es como, no sé, Deadpool tal vez, o no sé. Pero estos personajes que son más, es como contar el mismo chiste muchas veces. Entonces si te gusta el chiste te vas a reír, pero un número limitado de veces, creo yo, a menos que no progreses como ser humano, no sé. Más allá de eso, creo que no sé, el rediseño no creo que no estaba mal, pero obviamente que no era el personaje por las razones por las que te gustó el personaje o las que fue popular en algún momento. Entonces, no sé en qué estaban pensando, la verdad. Porque para hacer ese rediseño y ese replanteamiento del personaje, mejor creas otro personaje distinto. Si no vas a hacer que Lobo sea tal y como fue cuando se hizo famoso, no creo que no tiene mucho sentido. Sí, porque originalmente era pues una idea satírica, ¿no?
de un O cazarrecompensas. sea, originalmente era simplemente un cazarrecompensas. Eso era Ajá, cuando apareció en la serie de los Omega Men. Pero y se volvió después se popular transformó en una cuando sátira. empezaron a usarlo como sátira. Fue cuando se hizo popular y a la fecha siguen siendo las mejores historias del personaje. Sí. Y era la gracia. Bueno, también era parte del espíritu de los 90, que es algo que es difícil de reproducir. El cinismo de los 90 es algo que no empata mucho con el zeitgeist actual. Ese es un problema. O sea, creo que las historias de Lobo se las vendería a la misma gente que leyó Lobo en los 90. No Sí. sé si el público de ahora te va a leer esa historia y va a decir, qué entretenido el personaje. No sé, creo que la sociedad en general ha cambiado en muchos sentidos. Y uno de esos es de qué cosas se ríe, de qué está bien reírse. Lo es con los comediantes, el tipo de comedia que tienen que hacer ahora versus el tipo de comedia que se hacía antes. Entonces, es difícil que los mismos chistes sigan funcionando, creo yo. Sí, te vuelve repetitivo y eso hace que se vuelva cansino. Sí, o sea, yo creo que uno de los peores, era inevitable, pero uno de los peores errores con Lobo fue hacer una serie regular de Lobo. Porque, claro, la gracia era que hubiese estos proyectos que eran bien... o sea, no eran esporádicos, eran bastante regulares, pero que tenían una historia, una idea muy concreta, tenían un propósito... O sea, partías con la idea del chiste que querías contar y después hacías la miniserie en torno a ese chiste. En cambio, cuando tienes una serie regular no se te pueden acabar las ideas, tienes que seguir sacando más sátira. Aún si tienes esas historias, tienes que buscar la forma de hilarlas para que vayan una detrás de otra. Claro, y eso como que le quita un poco la gracia, porque cuando haces miniseries puedes retomar al personaje en el momento que se te ocurra, partes con la premisa de la nueva serie nomás. En fin, es un tema ahí de cómo se cuentan algunas historias para algunos personajes. Sí, es algo que hay que tomar en cuenta. Pasando a lo que sigue, el mismo tío Coy dice: ¿qué buenas historias recomiendan de Etrigan? ¿Nos platican un poco del personaje? Chuta, no hay tanto. Pues es que en realidad a lo mejor no hay tanto, pero en general el nivel de calidad es bastante aceptable, ¿no? Habría que empezar con la saga original de Jack Kirby, que son como 15 cómics, algo así, y hay tomos que lo recopilan completo, que con la salvedad de lo que hemos dicho, ¿no? Los cómics viejitos se leen distinto, el ritmo narrativo es otro, entonces con eso en mente, digo, si hay que echar un ojo. Según yo, después de eso es la miniserie ochentera de Matt Wagner, que no recuerdo, son 4 o 5 números. 4. Y después es la serie de Garth Ennis con John McCrea, que han de ser como 10 o 12 números, que según recuerdo había 2 TPs. De ahí ya saltaremos ya en este siglo, por ahí como de 2005 2006, la serie de John Byrne. Hubo otra serie en los 90 también que llegó como hasta el número 60. Cierto. Y de hecho en esa escribió Alan Grant. Sí, esa también es bastante buena. A mí me gusta mucho, con Val Simics como artista. Ajá. Que también fue equipo creativo de Lobo. Y que tiene también ese airecito oscuro y de repente medio satírico en algunas cosas, ¿no? No es una sátira tan descarada como Lobo, pero sí tiene ahí gestos en los que tratan de utilizar el horror de la serie un poquito como para hacer crítica social, normal en el trabajo de Alan Grant. Así es de que esa también vale la pena. La de John Byrne también son como 15 números, algo así. Y esa se llama Blood of the Demon. De esa no recuerdo si hay colecciones. Esa colección es como de 2005, 2006 cuando salió. Y después pues ha tenido apariciones esporádicas en otras partes. Y yo nada más recuerdo una miniserie que salió hace, no sé, 5 o 6 años, que no me acuerdo quién escribía, pero la dibujaba Brad Walker, y se llama Heli Surf. Demon Heli Surf. No me acuerdo quién era el escritor. La serie Demon Knights, donde era uno de los integrantes del equipo, que era de Paul Cornell con Diógenes Neves. Que era entretenida. Sí, pero un poco sin dirección, diría que es una definición exacta de lo que pasó con esa serie, porque es lo que le pasó a Paul Cornell. Le dijeron, haz esto. Después le dijeron, no, mejor inventa otra cosa. Estamos pensando, tu primer número nos gustó, pero ¿y si mejor haces algo así? ¿Y le podías meter algo así? Entonces cada 2 números tenía que dar un volantazo e irse para otro lado. Creo que originalmente eso partió con un proyecto que era algo así como un spin-off de la Liga de la Justicia y terminó en Demon Knights porque después le dijeron, no, pero no puedes ocupar a ningún personaje de la Liga. Sí. Y terminó ahí como, ¿qué personaje estaba vivo en esta época? Lo opuesto a lo que le pasó a Peter Milligan con el Justice League Dark, ¿no?
Que dijeron, sí, está muy bien eso que estás haciendo, pero puede ser más Justice League y menos Dark. O sea, ¿para qué traes a Milligan si quieres un cómic de superhéroes? No seas absurdo. Claro. Y John Constantine si queremos que sea como Batman, pero con hechizo, en vez de si Batman fuera un mago, en lugar de golpear a alguien para decirle ¿dónde está?, hará un hechizo. Espejito, dime dónde está. Así de estúpidas son las premisas que pedía DC durante la década pasada. Pero bueno, creo que... En base a eso, yo creo que, claro, si quieres hacerte una idea del personaje, obviamente tendrías que partir con lo de Kirby. Y yo creo que después habría que ser... Yo creo que las 2 miniseries que mencionaste valen la pena, y también la serie de Alan Grant. Más allá de eso, no sé si recomendaría más de sus proyectos. La de Ennis y Macri. Sí. Como series regulares, esas, la de Alan Grant y la de Macri. La de Kirby la contamos también como regular. La de Van también todavía. No llegó a los 2 años, pero sí, no hay mucho. Entonces ahí sí, échate un clavado en lo de Kirby, y si te late la mitología, síguete con la de Matt Wagner, y ya de ahí pues te puedes seguir hasta que te hartes. A fin de cuentas han de ser menos de 100 cómics entre todos. Sí, hay algunos números de Batman donde ha aparecido Demon. Una miniserie en los 80, pero o sea, no una miniserie, una serie dentro de la serie regular. Sí, como secundario ha aparecido en otras partes, generalmente le dan un buen uso. Por ejemplo, ahora que salió el crossover de Lock and Key y Sandman, tiene un rol importante ahí. De hecho, ahí te explican por qué en los cómics de la edad de cobre no rimaba y después volvió a usar rimas. Ahí te explican por qué. Ok, ¿cuál es la edad de cobre, Beto? Pues la segunda mitad de los 70, primera mitad de los 80. Esa es la de bronce. No. Bueno, es que depende. Tú te estás yendo con la clasificación de 3 y que luego es modernos después de eso. Y ya cuando dices, sí, cómics modernos de hace 40 años, bien por tu clasificación. Eso no sirve. Yo me estoy yendo a la clasificación de 9 secciones. Ok. Sí, es que para modernos es cómics desde que los empecé a leer hasta ahora. Modernos desde que naciste. Sí, claro, gran definición. Ok, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, después, esta es de las que te gustan, Esteban. El mismo tío que hoy dice, ¿recuerdan cuando Luthor fue presidente? ¿Qué nos pueden platicar de esa etapa? ¿Cómo llegó al poder y cómo salió? ¿Cómo llegó, cómo salió? Ganó unas elecciones, perdió unas elecciones. Así es como se llega y se sale del poder. No. Luthor fue derrocado por haber conspirado contra América, Beto, en Superman Batman números 1 a 5. Esa famosa historia con la que parte la serie de Jeff Loeb. La primera historia. Ok, llegó con unas elecciones y salió como de haber sido Trump si no hubiese sido protegido por un Congreso republicano. Sí, básicamente. Que es esa historia de los primeros 5 números de Superman Batman. Al final del número 5 le termina con Luthor. Bueno, Luthor se revela como supervillano que ha expuesto ante América, y ahí termina perdiendo su puesto como presidente. No me acuerdo quién quedó de presidente. Parece que Pete Ross, que era el vicepresidente. No me acuerdo, creo que sí. Yo en esa etapa no estaba viendo casi nada de DC, pero sí creo que era Pete Ross. Sí, fue Pete Ross. ¿Y cómo llegó? De repente se le ocurrió... No me acuerdo bien. Hubo un especial que fue... Yo tengo mi botón de campaña. Fue que hicieron la campaña, la promoción, la idea. De repente se le ocurrió, oye, si Lex Luthor fuese presidente, se le ocurrió... Yo creo que uno de los inspiradores de Donald Trump. Y si Lex Luthor fuese presidente, y se les ocurrió, sí, claro, es enemigo de Superman, pero ante la opinión pública es visto como un empresario exitoso, eso podría traer los votos. Y se le ocurrió esa idea en la época de... a ver quién estaba. Está Joe Kelly, Jeff Loeb, no me acuerdo quién era, Mark Schultz, creo que sí. Y me falta uno. Bueno, hicieron ese especial y después lo eligieron, y de haber estado en el cargo en los cómics unos 3 años. Como entre el 99 y el 2002, 2003, cuando partió esa serie de Superman Batman, por ahí. Ok. Después de eso, el Moteco dice, ¿qué saben de Capullo en Marvel? ¿Llevará un título? ¿Un evento? ¿Creen que le irá bien o será otro JR en DC? No va a ser un fracaso de Marvel en absoluto. Yo creo que basta que le den un buen proyecto, y aunque no le den un buen proyecto, va a hacerlo bien. Pero no sé qué está haciendo Beto. Pues yo no me lo he visto en portadas. No he visto que anuncien nada, que esté haciendo alguna serie, lo que sea.
No sé, también habría que recordar que él traía un par de proyectos de cómics independientes, entonces probablemente en lo que avanza con esos proyectos está haciendo nada más por ahí portadas y cosas por el estilo, ¿no? Porque sí se anunció, ay, Capullo firmó con Marvel y no hemos visto realmente nada de qué resultó de ello, ¿no? Así es de que pues habrá que esperar a ver si es que llegó para quedarse o nada más lo está utilizando como una forma de mantenerse todavía más o menos en el ojo público mientras trabaja en proyectos personales. Ok. ¿Qué más? Porque ¿Qué más? esto ya tiene, ¿qué? Año y medio, ¿no? Porque anunció, eso fue, lo anunció después de que Aaron Rodgers sobre The Batman Spawn, ¿no? Se anunció que era Batman Spawn y cuando acabaron con eso dijo que iba a hacer cosas para Marvel. O sea, fue en 2023. Tiene ya varios meses y no hemos visto nada. Pues habrá que estar pendientes a ver si realmente va a hacer algo o se quedará nada más en las portadas que hemos visto por ahí. Después de eso dice, ¿qué opinan de Alex Garland? ¿Cuál es su peli favorita? ¿Vieron Men? Y aquí nos insisten que esto aplica para Comicverso porque dirigió Dredd. Pues no sé, me parece un argumento muy vago. Es como si dijéramos que aplica hablar de todas las adaptaciones de Agatha Christie o de Shakespeare que ha hecho Kenneth Branagh, ¿no? Porque pues al fin y al cabo es el director de Thor. O que podemos hablar de los melodramas de serie telenovelera de Ang Lee, nada más porque es el director de Hulk. Entonces yo no estoy muy convencido de que Alex Garland sea un director que pudiéramos comentar en general, nada más por haber dirigido una película de cómics. ¿O a ti qué te parece? Que no me tendrían que obligar demasiado para ponerme a hablar del tigre y el dragón, Beto. Pero bueno, creo que he visto dos películas de Alex Garland que son Dredd y... ¿cómo se llama? La Ex Machina. Ajá. No me da como para tener una opinión de él como director. Creo que por lo menos esas dos películas son buenas, pero tampoco son extraordinariamente buenas. Mira, yo Alex Garland... Ex Machina me parece que es interesante. Yo a Alex Garland lo conocí como novelista. De hecho, yo tengo sus 3 novelas. Las 3 me gustan bastante. La novela de The Beach, por ejemplo, me parece que es 1000 veces superior a la película, para la que además se supone que él escribió el guión. Okay. Bueno, o parte del guión, creo que en la versión final creo que no es suya. Sus novelas son The Beach, The Tesseract y Coma, son sus 3 novelas. A partir de ahí, cuando se dio la adaptación de The Beach, se hizo muy amigo de Danny Boyle. Uh-huh. Después de eso se convirtió en su socio. Él escribió, por ejemplo, el guión de Sunshine, que es una muy buena película. Escribió, no es cierto, antes eso fue el de 28 Days Later. El guión también es de él. Entonces, esos guiones los escribió él y fue su entrada al mundo del cine y dejó de escribir novelas y se quedó ya en el cine. De Tesseract también hay película, pero esa no la he visto. No sé qué tal haya quedado. La de Beach, como ya mencioné, me decepcionó. También escribió el guión de Never Let Me Go, que es una historia de ciencia ficción basada en una novela de Kazuo Ishiguro, que también me gusta mucho. Y fue uno de los productores de 28 Weeks Later. Después de eso, en Dredd, se supone que él escribió el guión, pero a la hora de hacer reshoots y editar, terminaron por hacer a un lado al director y él terminó la película. Entonces hay mucha gente que piensa que él debe tener crédito como director, incluido parte del elenco. Carl Urban ha dicho que para él el debut de Alex Garland como director es Dredd, porque dice que debía por lo menos ser considerado como co-director de la misma. Pero la experiencia ahí de no haber empatado con el director hizo que desde ese entonces él no ha escrito un guión para alguien más. Entonces su debut como director pues ya se dio un poquito más adelante. Tú mencionabas Ex Machina, que Ex Machina es una película también de ciencia ficción bastante buena, pero para la que pues él escribió y dirigió la película. Fue el primer caso en el que ya hizo las dos cosas. Después de eso hizo la película de Annihilation, basada en una novela de ciencia ficción de Jeff Vandermeer, que también me parece que es bastante buena. Y esa es la de Natalie Portman, ¿no? En Netflix. Sí, bueno, es que era en Netflix en Estados Unidos y en el resto, no, ¿cómo estaba? En el resto del mundo está en cines y en Estados Unidos estuvo en Netflix o al revés. No recuerdo, porque la distribución en algún lado fue de Netflix, entonces yo no creo que por ahí vi quejas, que había gente que decía que no la pudo ver en el cine y era a causa de eso. Y ya después de eso pues viene esta de Men, que fue la que pregunta, que no está en ninguna plataforma, entonces yo tengo ganas de verla, pero no la he visto, entonces no podría opinar acerca de ella. Y tiene anunciada para ello que entra una película que se llama Civil War, que trata sobre cómo algunos estados intentan independizar a los Estados Unidos para tener su propia república. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso,
Dice, ¿qué nos pueden platicar de Star Comics, de Marvel? No, yo nada, Beto. Pues Star Comics era un subsello, por llamarlo de alguna manera, y que tuvo Marvel Comics hace que como 40 años. Si no mal recuerdo, fue a mediados de los 80, para como el 83, 84, debe haber aparecido este sello, que la idea es que iban a hacer cómics para niños, que a menudo eran adaptaciones de series animadas o de programas infantiles o de líneas de juguetes, pero pues de un u otro modo como que nunca logró encontrar un nicho de mercado y duró muy pocos años de haber desaparecido por ahí como el 87, 88 y pues no sé qué más podríamos decir. Eso pues es una línea de cómics infantiles que nunca terminó de despegar, de donde probablemente el éxito más duradero que tuvieron, porque a la fecha sigue más o menos vigente el personaje, era Peter Porker de Spectacular Spider-Man. Es quizás el único cómic que trascendió de todo lo que hicieron ahí, más allá de las cosas que tenían con licencias, que pues algunas se han reimpreso en otras partes. Recuerdo que tenían cómics de Rock and Bullwinkle, de los osos cariñositos, de los defensores de la tierra, de los Ewoks, de algunas de las series de Hanna-Barbera de niños, por lo menos recuerdo haber visto de los Picapiedra. Tenían cómics de Pícaro el gato, ¿cómo se llama esta serie de marionetas estilo Plaza Sésamo? ¿Thunderbirds? No. Estilo Plaza Sésamo. O sea, ¿Fraggle el tipo de marionetas. Fraggle Rock, esa. También había cómics de Fraggle Rock. ¿Qué más? Los cómics de los Masters of the Universe. Los primeros cómics que hubo aparecieron bajo el impreso de Star. Que como ya mencioné, como he elegido de niños, de repente adaptaba muchas cosas basadas en caricaturas y juguetes. Así es de que no sé qué más podríamos decir. Pues es un proyecto que nunca terminó de despegar. Hay cosas que yo nunca llegué a ver, pero que también son de ahí. Los cómics originales de los droides de Star Wars me parece que también aparecieron bajo ese sello, que algunos después se reimprimieron. Y sé que tenían sí, y también tuvieron de algunos otros. Estoy hablando de la serie animada, el cómic no lo leí. Seguramente era por el mismo estilo. Tenían cómics de los Muppets, eso sí recuerdo. Hay cosas que me causaban curiosidad, pero hay muchas que realmente nunca llegué a ver. Entonces no sabría dar más detalles de ellos, porque sí hay muy pocas cosas que he leído de ahí. Yo voy a tener un puñado de cómics de Star que me encontré en alguna convención en una caja de cómics baratos. Entonces lo más cercano que tengo a saber de este sello, pero pues como ya mencioné, no duró mucho y desapareció por ahí como el 87, 88, después de haber publicado, pues sí, que habrán sido al menos unos 25, 30 títulos entre miniseries y adaptaciones de cómics, pero sin duda lo único que en Marvel siguen usando de aquella época, pues es a Spider-Man. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? De ahí pasamos a Arturo López, que dice: ¿han leído The Unbeatable Squirrel Girl de Ryan North? ¿Les gustó? ¿Qué opinan sobre esa etapa? No lo he leído. ¿Beto? Aquí habría que decir que es de Ryan North y Erika Henderson, que Ryan North también dibujaba sus propias tiras cómicas, pero en Comics Soca no ha hecho nada como artista. Beto, creo que dibujar es ser generoso, porque tiene dos viñetas, que es el tiranosaurio y el velociraptor, y les cambian, y las recicla. les cambian los... Tiene como 4 poses de cada uno de ellos. Hizo 8 o 10 dibujos y son los que utilizaba para todas sus tiras cómicas. Entonces, que digas que él solito hizo algo, pues no. Estos cómics los dibujó Erika Henderson, bastante bien, por cierto. Y a mí me gusta mucho esa serie, es muy divertida. Si alguna vez te preguntabas qué podía pasar en un enfrentamiento entre Squirrel Girl y Galactus, ahí puedes encontrar tu respuesta. Creo que es un personaje muy divertido y que en esa serie era bastante bien usado. El tono de la historia se estaba contando Ryan North y este estilo medio cartoon y con grandes expresiones faciales de Erika Henderson hacía que resultara un cómic bastante divertido. Yo sí recomendaría que le echen un vistazo. De ahí volvamos contigo hoy, que pregunta: ¿les gusta el arte de Simon Bianchi? Es ¿sí? Simone Bianchi. Sí, no pero Simon. lo puso sin la E. Sí, sé. Por eso lo estoy diciendo. Sí, también me gusta. He decidido que a partir de ahora todo lo que escriba Tío Coy lo voy a leer textual como lo escribe. Así vamos a lograr que dejarlo en evidencia, no hacerle favores. Sí, si a ustedes les parece como que la pregunta sonó rara, yo las voy a leer tal y como las escriba. Y lo voy a hacer con todos, no nada más con Tío Coy, que es el que nos ha causado. También, como es el que más preguntas pone, a veces es el que lo notamos más, pero a partir de todas las preguntas las voy a leer. Simone, igual que Simone Inzaghi, y es Bianchi. Sí. Si les faltan letras, ponen letras equivocadas. Si están en Argentina es Bianchi, pero si están en Italia es Bianchi. Sí, letras faltantes, letras equivocadas, errores tipográficos, tildes faltantes, todo lo voy a leer así, tal y como esté. Preguntas de cosas que hablamos la semana pasada o antepasada también. Sí.
Después dice, ¿quiénes son AEVELS? ¿Qué integrantes lo forman? ¿Qué poderes tienen? Rebels. Rebels es la continuación de Legión, que también lo podemos leer así, Beto, si quieres. Legion. Sí. A ver, la Legión es Licensed Extra-Governmental Operatives Network. Me falta que es la I, Beto. Interstellar, a ver. Licensed Extra-Governmental Interstellar Operatives Network. Eso era Legión. La Legión es básicamente una policía galáctica creada por Vril Dogs, que es un spin-off de Invasión. En Invasión se conocen Vril Dogs con... ¿cómo se llama? Garrett creo que era. Bueno, básicamente algunos de los prisioneros políticos que estaban en algo así como un gulag y espacial, bajo el cuidado, ¿cómo se llamaban estos tipos? Eran los malos de los Omega Men. Bueno, no me acuerdo. Era una de las 9 razas que se unieron para atacar a la Tierra. Se conocen y eventualmente Vril Dogs se escapa y junto con varios de estos prisioneros, algunos con poder y otros no, terminan armando un grupo de rebeldes que combaten contra la Red Araña y estos otros tipos que no me puedo acordar el nombre, y eventualmente tienen tanto éxito y alcanzan tanta fama que Vril Dogs decide crear una policía privada intergaláctica que la nombra Legión. Por eso es extra-governmental, porque los distintos países se suscribían, firmaban un acuerdo y pagaban dinero a cambio de que la Legión se transformara en la fuerza policíaca de sus respectivos planetas, y con eso crea va expandiendo un área de influencia donde cada vez hay mayor orden y progreso en los distintos planetas que se van uniendo a esta red. 60 números después deciden que había que darle un pequeño giro a la serie, y después de Hora Cero relanzan la Legión como Rebels, donde la premisa es que el hijo de Vril Dogs, que era un niño de, no sé, 2-3 años, pero súper inteligente, es algo así como el Stewie de Family Guy. Se apodera de la Legión, le hace un golpe de estado al papá y la transforma en una policía fascista que toma el control de toda la operación y hace que Vril Dog se transforme en el enemigo número 1 de la Legión, y lo empiezan a perseguir. Así que después Rebels es la historia de cómo Vril Dogs, con la gente que lo decide acompañar, que son buena parte de los ex integrantes de Legión, que todos lo odian, por cierto, la gran mayoría lo quieren matar, porque habitualmente los manipula para que haga lo que él quiera. Combaten para quitarle o acabar con la influencia de la Legión regida por el hijo de Vril Dogs sobre el resto de la galaxia. Eso era Rebels 95, 96, 97 más o menos, que es lo que duró la serie después de Hora Cero. Y hubo un relanzamiento de eso de haber sido, no sé, todo el 2007, 2008 más o menos. Creo con que sí. Tony Bedard y el extraordinario arte de Andy Clark, que es un dibujante inglés que trabajó, como casi todo el mundo que es inglés, en la 2000 AD. Sí, salió en 2000 AD. Y la serie debe haber durado unos 2 años y algo, 24, 28 números, algo por el estilo. A mí me gustó bastante, sobre todo el primer año de Rebels, y la premisa es muy similar, solo que no está el hijo de Vril Dogs, pero también es tratar de combatir a la Legión, que la Legión nuevamente está bajo el control de algún megalómano emperador galáctico que ahora no me acuerdo quién era. Así que eso es básicamente la Rebels. Que la primera serie mencionar que la escribía Tom Payer. Sí, Tom Payer, la segunda Tony Bedard. Sí, pues fueron menos de 30 números, pero algo así. Y te faltó decir las siglas. ¿Qué era REBELS? Uy, es que esa no me la sé, Beto. Era Revolutionary Elite Brigade to Eradicate Legion Supremacy. Creo que sí. Algo así. Pero sí, eran nombres rebuscados, pero era parte del chiste.
Dejar si me ayuda Wikipedia, Beto. Seguramente por ahí debe estar. Aquí lo encontré. Es Revolutionary Elite Brigade to Eradicate Legion Supremacy. Brigada de Elite Revolucionaria para erradicar la supremacía de la Legión. Eso mismo. Así ¿Qué? que eso. En general eran divertidos, ¿no? Pues cuando partió eran Kid Giffen y Bill Mantlo. Más allá de que hubo números de juegos por Todd McFarlane, creo que era un concepto interesante. Fue donde debutó Lobo. No, cuando partió la serie no estaba. Mantlo ya había tenido el accidente, me parece. Porque, claro, fue ¿Sí? Bill Mantlo en Invasión. Bueno, pero a Mantlo le tocó en Legión Invasión. era con Alan Grant. ¿Y eran Kid Giffen y Alan Grant? Sí. ¿Sí era Alan Grant? Me acuerdo de Giffen, pero no me acuerdo de Grant, de hecho. Estoy casi seguro que sí. O tal vez llegó un poquito después, pero A lo mejor diría después. que sí. Sí, creo que cuando parte Giffen solo y después llega Grant. Pero como sea, era entretenido. Y sí, el reboot como Rebels me dio mucha risa cuando lo hicieron, pero el primer año es muy, muy divertido. El segundo cambia un poquito el tono, pero sí, creo que se sostenía de forma por lo menos sólida. Sí, y no lo es, pero podría decirse que era la cuarta serie regular de la Legión de Superhéroes en esa época. De hecho, hay un personaje de la Legión de Superhéroes que fue parte de la Legión, que es Phantom Girl. Que no me acuerdo cómo se llamaba en la Legión, Beto, porque tenía otro nombre cuando estuvo en el presente, entre comillas. No me acuerdo cómo se llama. Face parece que era. Puede ser, pero bueno, eso. Y poderes, la mayoría son extraterrestres y tienen los poderes o las habilidades de sus respectivas razas. Vril Dogs es básicamente Brainiac con mejores intenciones, pero es como tener un genio que es extremadamente manipulador y además es Asperger. Entonces no le interesan los sentimientos ni las opiniones de otra persona. Él es el más inteligente del mundo y por lo tanto él sabe lo que hay que hacer y manipula, mata o hace lo que sea que le parezca que es necesario para conseguir el fin que él considera que es el deseado. No diría que el correcto, es el óptimo. Strata es básicamente lo mismo que... ¿cómo se llamaba? Block. Que es otro personaje que también es un ser humano de piedra. La diferencia es que Strata es de cuarzo. Sí. Stealth, que era la... Bueno, que viola de hecho a Vril Dogs. Ella es la madre del hijo de Vril Dogs. Que no podía ser detectada por aparatos electrónicos. Esa era la gracia del personaje. Y era experta en artes marciales. Lobo, que lo chantajea Vril Dogs para que lo colabore en la Legión y se queda como uno de los personajes más importantes de la serie por muchísimo tiempo. Eso es lo que recuerdo en estos momentos. En la segunda etapa me acuerdo que estuvo Starfire y varios otros personajes menos notables. Ok, y ya para cerrar con las preguntas de Discord, la última es de JJ2049 que dice: ¿han leído las historias que han sacado relacionadas al Spider-Man en PlayStation? No. Y como no conozco los videojuegos, pues ni interés tampoco. No. Creo que con eso estamos terminando, Beto, porque ya nos empinamos por la hora 50, menos descuentos, debemos andar por ahí por la hora 44 para nuestros auditores. ¿Que ya te cansaste de hacer programas de 2 horas? Yo creo que es algo que deberíamos cansarnos los dos de hacer, Beto. Sí. Lo malo es que nada más nos cansamos cuando va a editar el otro. Eso habla muy mal de nosotros. Lo vas a editar tú, sí, síguele. Sí. Si quieres seguir el que lo va a editar, bueno, que lo haga. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que con eso sería buen momento para cerrar. Sí, para la próxima semana creo que voy a tratar de hablar de 3 series, Beto. Local Man, Avengers Twilight y World 3. Las menciono para que me las cobren, así no se me olvida hablar de ellas, porque llevo un par de semanas acumulando números. Sería más ahí que escribieras algún blog de notas o tuvieras un post-it por ahí a la mano. No, Porque que me... necesito esa presión social, Beto, necesito eso. Que en realidad nunca lo hacen, pero bueno. ¿Y cómo esperas que lo hagan? No es como si estuviésemos en vivo y te pudieran decir, dijiste que ibas a hablar de esto. Bueno. ¿Cómo? No sé, Beto, de tirarlo al aire hace que por lo menos en mi cabeza que guardada la información. No lo sé. No estoy seguro que funcione así. Tenemos tantas cosas que hemos dicho las que íbamos a hablar que después no hablamos. Bueno,
Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestras redes sociales están publicadas en este sitio, así que nos pueden buscar también en casi todas las redes sociales que se les ocurra. Estamos de una u otra forma. También tenemos nuestro Patreon, muy importante, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso, a los especiales mensuales. El último se lo dedicamos al documental de la vida de Dave Stevens que se llama Drawn to Perfection, que lo pueden encontrar en YouTube en un link que pondremos en la descripción de este episodio. Y también nuestros minisodios que están disponibles únicamente para nuestros suscriptores superhéroes, que son aquellos que donan o están suscritos por $5 o más. Si desean unirse a nuestro Discord, deben ingresar a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Bueno, pues en redes sociales estoy todo activo en Twitter como Albion2112, al igual que en Blue Sky, con ese mismo handle. Y ahí me pueden buscar ya sea con mi nombre o como Albion2112. Ahí me pueden encontrar. El resto de las redes sociales prácticamente no publico nada, aun si tengo una cuenta. Más allá de eso tengo un blog en ogralanciedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta. Guía Ficcionauta todo de corrido con X, y que las dos estamos grabando esto el martes 5. Mañana miércoles ya empiezan a reaparecer textos en el Patreon, y la siguiente semana empiezan a replicarse algunos de ellos en el blog. Los que son como anticipo, los son exclusivos de Patreon, obviamente no. Pero pues ya, con eso regresan aquellos. También soy colaborador regular del irregular podcast Comicase, y también más o menos cada 3 semanas participo en Archivos Temporales con nuestro buen amigo Héctor McCoy. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.